En un mundo en el que es fácil sentirse estancado, a todos nos vendría bien una llamada de atención inspiradora. A menudo nos limitamos inconscientemente en función de lo que consideramos realista o alcanzable. Pero cuando ampliamos drásticamente nuestra perspectiva, pueden ocurrir cosas emocionantes. Alcanzar incluso nuestros sueños más salvajes es posible si somos capaces de prever y comprometernos a dar los pasos necesarios. Por lo que si quieres saber de qué forma transformar las ideas en realidad, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de este concepto de hacer nuestros sueños realidad. ¿De qué manera es que nosotros podemos transformar las ideas en función de materializarlas? Pero de una manera mucho más metódica y estratégica. Para esto nos vamos a apoyar del libro que en inglés se le conoce Make Possibilities Happen. En español lo podríamos traducir como hacer que las posibilidades sucedan o bien haz realidad las posibilidades. Y este libro está repleto de estrategias prácticas precisamente para convertir nuestros sueños en realidades mediante el trabajo duro, la visión y la perseverancia. A través de una narración accesible y consejos prácticos, te capacita para tomar las riendas de tu vida y perseguir tus mayores metas y ambiciones. Y aquí la parte que es importante es comprender el concepto que no se trata de un pensamiento mágico ni que lo decretes nada más, sino más bien poder colocar estas ideas que tú tienes en un plano o en una hoja de ruta, más propiamente dicho, en función de que puedan materializarse. Algo que es importante y que menciona por aquí es que aunque el destino pueda parecer imposible de alcanzar, el camino se hace visible mediante la intención y la perseverancia. Este análisis te va a proporcionar el estimulante cambio de mentalidad que necesitas para ver y perseguir todo lo que podría ser. Saldrás de aquí lleno de entusiasmo por la gran imagen completa y por la estrategia de pasos de bebé que vamos a analizar. Antes de comenzar, te recuerdo que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en noviembre del año 2023 y fue hecho por Grace Hawthorne, quien es autora, bestseller y conferencista motivacional que ayuda a las personas a alcanzar su máximo potencial. Su libro, Make Possibilities Happen, ofrece estrategias prácticas para la fijación de objetivos, el autoliderazgo y la superación de la adversidad en el camino hacia el éxito. Y créeme que es un libro muy fácil de digerir y sobre todo no te va a ser ajeno si ya estás de alguna manera involucrado con este concepto de logro de objetivos. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Que dice, no se puede conseguir lo que no se ve. Decimos a nuestros hijos, puede ser cualquier cosa. Y luego les entregamos exámenes estandarizados en los que se les pide que crucen una sola respuesta. Es de extrañar entonces que la innovación se estanque. Para convertir las posibilidades en realidades, debemos volver a despertar la capacidad creativa que yace dormida en nuestro interior. Aventurarse más allá de las limitaciones arraigadas requiere valor, pero revela horizontes inimaginados. Cuando examinamos conscientemente nuestra mentalidad, podemos anular la programación primitiva que ahoga la innovación. Nuestros cerebros evolucionaron para evitar el riesgo, cayendo en rutinas habituales que desalientan el pensamiento visionario. Absorbemos suposiciones sesgadas que distorsionan nuestra visión del mundo, filtrando la realidad a través de limitaciones inculcadas desde la infancia. Liberarse requiere intención y seguimiento. Aquí es donde entra en juego la visualización. Toma un sueño y visualiza claramente el resultado deseado, articulando el propósito y los objetivos que lo sustentan. Mantén esta visión firmemente enfocada, por improbable que parezca.
Nuestros pensamientos generan energía que puede impulsar la acción o bien restarle impulso. Si te enfrentas a las tareas con temor, desperdiciarás esa energía postergándolas. Pero si modificas intencionadamente tu mentalidad, encenderás la motivación. Revisa tu visualización con frecuencia a medida que los proyectos evolucionan. Considera los contratiempos como una retroalimentación que revela las correcciones necesarias, no como derrotas. Experimenta con posibilidades y estate atento a las oportunidades inesperadas que surjan. Mantén la iniciativa invirtiendo energía de forma proactiva en lugar de preocuparte por variables incontrolables. Para impulsar aún más la innovación, cultiva la curiosidad y la flexibilidad. Esto ayuda a superar barreras cuando la experiencia se queda corta. Preguntarse, no sé, fomenta la resiliencia e impulsa los avances creativos. Explora lo que cautiva tu imaginación sin juzgar la viabilidad. Estate dispuesto a cuestionar las limitaciones preconcebidas. Además, rodéate de comunidades que te apoyen y que puedan detectar puntos ciegos que tú solo pasarías por alto. Nuestras percepciones individuales se ven distorsionadas por prejuicios, lo que significa que no analizamos objetivamente las situaciones. Colabora para emplear la sabiduría colectiva y pregúntate, ¿qué creencias limitantes podría eliminarse para descubrir un nuevo potencial? Al entrenar conscientemente tu enfoque, amplías la visión con propósito. Nuestros ojos solo perciben una fracción de lo que es visible en nuestro entorno. Además, filtramos lo que vemos a través de suposiciones que arrastramos desde la infancia y que reducen nuestra perspectiva. Al dirigir intencionadamente la mirada y los pensamientos, descubrimos posibilidades que antes no veíamos. Para progresar hay que ir más allá del terreno cómodo y adentrarse en espacios inexplorados que inevitablemente traerán dificultades. Pero más allá de esas dificultades está el potencial de algo que ampliará tu mundo. Con la práctica constante, los cambios deliberados se vuelven más fáciles a medida que lo desconocido se convierte en rutina. Confía en la expansión de tu visión, ya que ésta ampliará tus posibilidades y el abanico de lo que puedes hacer. Y vamos a profundizar más en las enseñanzas de este primer punto. Como puedes darte cuenta, pues trae bastante información y sobre todo elementos clave que nos ayuden a colocarnos en contexto. Esto es lo que tendrías que saber muy bien de este primer punto. Lo primero es que debemos volver a despertar precisamente la capacidad creativa que todos tenemos dormida. Precisamente por el día a día, por lo sobreestimulado que estamos y también porque muchas veces tenemos las cosas a tal velocidad o con tal rapidez que ni siquiera ponemos a trabajar nuestra mente. Es ahí donde el concepto de la visualización empieza a tomar lugar. Y quiero que tengas presente esta frase. Nuestros pensamientos generan energía, ya sea para impulsar a la acción o bien restarle impulso. Una vez más, lo que nosotros estamos pensando nos va a llevar a actuar o bien a postergar. Tenlo presente, la procrastinación no creas que se da simplemente por casualidad, sino que es derivado de los pensamientos que tenemos. Algo que también es importante es que debes mantener la iniciativa invirtiendo energía de forma proactiva en lugar de preocuparte por variables incontrolables. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que enfocarnos en aquello que tenemos control. Simplemente, todo lo que esté fuera, digamos, de nuestro rango de acción o de aquello que podemos controlar, es mejor no dedicar la energía, porque si no va a suceder lo que normalmente ocurre, ¿no? Empezamos a postergar, la imagen completa nos asusta, entonces lo justificamos con el perfeccionismo y al final terminamos haciendo nada. Algo que también vale la pena comprender es que tendríamos que cultivar la curiosidad y la flexibilidad en función de impulsar la innovación, de ser creativos, de cuestionarnos más
Y sobre todo, hacerlo sin tratar de tener una respuesta determinada. Ser flexibles, saber que no sabemos y entonces estar abierto a las posibilidades que eso ofrece. Algo que también vale la pena es que tenemos que buscar comunidades precisamente que apoyen nuestro crecimiento. Es decir, acuérdate de esta frase, que somos el promedio de las personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo, más específicamente 5 personas. Entonces trata de tener comunidades de apoyo precisamente que te ayuden a mejorar, que no nada más se limiten a estar siempre de acuerdo en lo que tú dices, sino que también puedan retarte. Y algo que tendríamos nosotros que considerar es que tenemos que entrenar conscientemente nuestro enfoque, de tal manera que podamos amplificar de esta manera la visión con propósito. Quiero que aquí la pregunta que tendrías que hacerte de alguna manera cada día es ¿de qué manera o qué tipo de acciones voy a hacer hoy en función de lograr esto que es importante para mí? Y tenemos que estar de alguna manera reenfocando la atención porque es muy fácil ser distraídos, es muy fácil que nos roben la energía, es muy fácil perder precisamente este enfoque y simplemente al final pues termina el día y sentimos que no avanzamos o bien sentimos que hemos perdido el tiempo. Está en nuestro control al final saber cómo orientar la acción de lo que hacemos. Y para cerrar, algo que tenemos que ser conscientes es que si nosotros queremos crecer, tenemos que acostumbrarnos a salir de nuestra zona de confort. Si nosotros queremos de alguna manera tener una vida más rica y sobre todo sentirnos mejor, esto no lo vamos a lograr cuando estemos siempre en el terreno cómodo. Mihaly Csikszentmihalyi, él mencionaba en su libro La filosofía de la felicidad, o la psicología, de la felicidad, que nosotros para ser felices vamos a tener que buscar estar en este estado de flujo. Y el estado de flujo es cuando nosotros nos involucramos en una actividad de la cual tenemos fortalezas para realizar, pero también implica un reto. Sentirnos incómodos, pero de alguna manera retados, y precisamente esa situación es la que hace que nuestra energía se canalice en la resolución del conflicto, o bien de lo que estemos haciendo. Hasta ahí lo voy a dejar. Es importante que vayas comprendiendo cómo nosotros muchas veces no somos conscientes de todo ese tipo de información y el problema principal es que nos roban la energía muy fácilmente. Con este punto tú ya podrías empezar a hacer los ajustes necesarios en función de empezar a trabajar en pro de tus sueños, de tus ideas, de tus proyectos y de aquellas cosas que son importantes y que quieres que formen parte de la realidad de tu vida. No olvides la enseñanza de este primer punto. No se puede conseguir lo que no se ve. Pasamos al punto 2, que dice, como acabes, depende de cómo empieces. El comienzo de un proyecto es algo más que el principio. Es el punto de inflexión en el que un concepto se convierte en realidad. Es donde la imposibilidad va a morir. Contemplar ideas es fácil. Lo difícil es ejecutarlas. Así que, para hacer realidad las posibilidades, hay que sustituir el querer por el trabajar. Ya hemos hablado de la visualización como herramienta para llevar los sueños a la acción. Pero lo que visualices es crucial. Asegúrate de que trabajas con una visión y no con expectativas. Las expectativas generan apego a resultados concretos, lo que provoca frustración cuando la realidad difiere. Centrarse en resultados concretos puede hacerte perder oportunidades, así que desplaza tu mirada de lo específico a una visión más amplia. Recuerda, son el proceso y las experiencias las que dan sentido, no solo cruzar la línea de meta. El momento de empezar es ahora, aunque no parezca el momento perfecto. Muchas ideas prometedoras se abandonan simplemente porque las condiciones parecen inadecuadas. Quizá porque los niños aún no van al colegio o porque el trabajo es demasiado ajetreado. Pero aplazar los sueños a un futuro idealizado significa que se quedan en sueños. Así que lánzate a la acción. La espera alimenta el deseo, mientras que la acción da energía al impulso. Empezar ahora acelera el progreso exponencialmente. Por supuesto, las limitaciones del mundo real afectan a los plazos.
Por ejemplo, puede que pienses que tu próximo paso depende de terminar una carrera. En lugar de esperar, imita a quienes ya han alcanzado ese hito. Actuar como si desbloquea posibilidades que no ofrece la espera pasiva. También puedes explorar ángulos totalmente inconexos, dejando que la polinización cruzada estimule la creatividad. Del mismo modo, no esperes al asesor experto perfecto antes de seguir adelante. Habla con los mejores en tu campo, llama a puertas atípicas y traza caminos alternativos hacia la información que necesitas. Ahora, cuando te sumerjas en la realización de tu proyecto, inevitablemente te encontrarás con el miedo. Los seres humanos hemos evolucionado hacia la aversión al riesgo. Estamos tan predispuestos a elegir la certeza que incluso preferimos una pérdida segura a una ganancia incierta. Entonces, la pregunta, ¿cómo evitar esta parálisis inducida por la ansiedad? El truco consiste en desviar la atención de las preocupaciones improductivas a menos que la seguridad real esté en juego. Cuando surjan pensamientos temerosos, cambia intencionadamente de mentalidad en lugar de reaccionar instintivamente. Si es necesario, haz una pausa para poder responder con reflexión y no por reflejo. Comprender que la incomodidad es normal te inmuniza contra sus efectos debilitadores a lo largo del tiempo. Cuanto más te inclines valientemente hacia lo desconocido, menos poder tendrá el miedo y más decididamente podrás avanzar hacia tu visión. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 2, porque trata uno de los problemas con el que se enfrenta la mayoría de las personas, el hecho de concretar. Es muy fácil iniciar algo, ¿no? Es muy fácil cuando la emoción llega y entonces vamos a hacer esto y aquello. Pero lo difícil es mantener, digamos, la duración o el ritmo o el ciclo para poder culminar las cosas que empezamos. Algo que menciona es que contemplar ideas es fácil, pero ejecutarlas no tanto. Y para hacer realidad precisamente las posibilidades, pues entonces tenemos que sustituir el querer y empezar a trabajar. Es por eso que tenemos que asegurarnos que estamos trabajando con una visión clara y no nada más en función de cumplir expectativas. Es algo que les he repetido muchas veces. Si nosotros no encontramos el elemento que nos hace sentir, digamos, ser auténticos, la cuestión que nos hace sentir de alguna manera que estamos siendo congruentes con aquellas cosas que nos identifican, que nos definen, donde se involucran también los valores y nuestra esencia, pues entonces vamos a estar de alguna manera regalando esta atención y esta energía para cumplir de alguna manera los sueños de otras personas. Así que es importante una vez más ser conscientes de trabajar precisamente acorde a nuestra propia visión. Y algo que menciona es que son el proceso y las experiencias las que dan sentido, pues prácticamente a la vida, y no nada más el hecho de llegar al destino. Eso es algo que ya habíamos comentado también en este análisis de la sabiduría de la vida, cómo realmente no se trata de conseguir la fama por sí misma, sino que la fama es el resultado inherente del mérito y los atributos de una persona. Y la felicidad se encuentra cuando la persona vive acorde a estos atributos, es decir, cuando está de alguna manera viviendo acorde a su elemento, haciendo las cosas que le dan sentido. Esto viene siendo también un balde de agua fría una vez más para muchas personas y es por eso que es importante recordar una vez más que tenemos que encontrar aquello que nos da sentido. Algo que también vale la pena reforzar es este concepto de actuar como si. Desbloquea posibilidades que no ofrece la espera pasiva. En pocas palabras, si el momento no es el perfecto, pues no sirve de nada quedarnos esperando, sino más bien tendríamos que buscar alternativas para empezar a actuar en función como si las cosas pudiesen resultar. Así de simple. Entonces no se trata simplemente de quedarnos esperando, sino más bien de ser proactivos. Algo que también menciona es que nosotros, digamos como seres humanos, nuestro cerebro de alguna manera está muy predispuesto hacia buscar la seguridad, buscar la certeza. Aquí hay una frase que es dura, pero dice que preferimos una pérdida segura a una ganancia incierta.
A ese nivel trabaja nuestro cerebro. Por eso muchas veces pues resulta complicado, ¿no? Hacer cosas que de alguna manera, entre comillas, lo ponen en riesgo. Recuerda que al cerebro reptil lo que le gusta es la seguridad. Lo que quiere es sobrevivir bajo la ley del mínimo esfuerzo y el mínimo desgaste de energía. Es por eso que muchas veces, pues, la pasividad la empezamos a justificar. No hay que caer en la trampa porque esto nos lleva precisamente a seguir con esta vida pasiva de la cual normalmente solemos quejarnos. Y algo que vale la pena comprender es que la incomodidad nos ayuda a ser inmunes precisamente contra los efectos, digamos, debilitadores o adversos que pueden pasar a lo largo del tiempo. En pocas palabras, a los reveses. Entre más incómodos nosotros nos acostumbremos a estar, nuestra zona, digamos, de confort se empieza a expandir. Por ende, somos más fuertes, por ende, somos más capaces y por ende, cada vez podemos ser una mejor versión. Sin embargo, eso nada más lo podemos conseguir cuando nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de lo que implica. Así que, por ahora, quiero que reflexiones en todo ello y sobre todo trate de aterrizarlo a tu propia situación. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Cómo acabes depende de cómo empieces. Es turno del punto 3 que dice actuar, actuar, actuar. Lo primero es lo primero. Todo el mundo tiene ideas, pero no todo el mundo las hace realidad. La ejecución es lo que separa las visiones realizadas de las quimeras comunes. Los economistas hablan mucho de la teoría de la oferta y la demanda. Cuanto menor es la oferta, mayor es el valor del bien y viceversa. Las ideas son un caso clásico de gran oferta y escaso valor. Todo el mundo tiene una o dos grandes ideas flotando en su cabeza. Lo que escasea es gente que siga sus ideas y las lleve a buen puerto. La creación de valor empieza con la acción. El hacer es la alquimia que transforma las ideas en acción. Así que tienes un concepto. Necesita una forma. Es como la arcilla en el torno del alfarero, que un ceramista experto puede convertir en un jarrón. Si alguna vez has visto trabajar a un alfarero, sabrás que esta forma surge lentamente con el tiempo. Hay que hacer muchos ajustes y a veces todo el proceso tiene que volver al principio hasta encontrar la forma perfecta. Por lo tanto, toma tu concepto y hazlo avanzar constantemente a través de pequeños pasos que se acumulan con el tiempo. No te dirijas a la realidad actual, sino al futuro que imaginas. Es decir, hacia dónde te ves a ti mismo. Dirígete a la nueva generación de clientes, no solo a los compradores establecidos. Las condiciones existentes no tienen por qué limitar el progreso si se trabaja sin descanso para sortear los obstáculos. No puedes atravesar puertas, entonces busca ventanas. El impulso se construye gradualmente, como cuando se suben los peldaños de una escalera. Cada fase sienta las bases de la siguiente. Los grandes logros se consiguen con un esfuerzo constante y progresivo, no con transformaciones de la noche a la mañana. Por supuesto, lo que puede hacer una persona tiene un límite, así que contrata ayuda más allá de tu capacidad personal. Deja tareas en manos de asistentes especializados para que hacerlo todo tú solo no reste potencial de crecimiento. La forma en que abordas los detalles mundanos refleja cómo manejarás las iniciativas complejas de mayor envergadura. Dedica toda tu atención mental a cada tarea, resistiendo la tentación de tomar atajos pensando que ya arreglarás las cosas más tarde. Y canaliza la fricción de forma creativa para evitar suposiciones limitadoras. Considera el conflicto como una invitación a explorar por debajo de percepciones superficiales. La tensión fortalece cuando se maneja adecuadamente y el fracaso ofrece una retroalimentación crítica que revela lo que no se debe repetir la próxima vez. Fracasa poco, fracasa pronto, fracasa a menudo, aprendiendo sobre la marcha. Al final, lo que convierte las ideas en realidad es la acción constante. Los pequeños pasos se acumulan con el tiempo para transformar la visión en iniciativas ejecutables listas para aportar valor. El camino de la fantasía al éxito está a tu alcance. Vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 3, que nos lleva a entender lo importante que es la ejecución.
Si nosotros queremos materializar nuestras ideas, pues tenemos que llevarlas a la acción. Menciona que todo el mundo tiene 1 o 2 ideas gigantes, ¿no? O sea, flotando sobre su cabeza. El problema son las personas, o más bien lo que no hay es suficiente gente para que lleve sus ideas a cabo. Hay un libro muy interesante de una autora que se llama Elizabeth Gilbert, que se llama Libera tu magia. Y ella hace una mención sobre este concepto de las ideas. Ella dice que las ideas son cosas. Son cosas que llegan y se implantan en la cabeza de las personas. Pero si no encuentra terreno fértil la idea para crecer, esta se va a ir a otra cabeza, hasta que encuentre aquella que le ofrezca el terreno fértil para crecer. Así que si uno no empieza a trabajar con diligencia en sus ideas, pues de poco servirá. Simplemente terminará como un soñador más, o bien esta persona que dice, a mí se me ocurrió eso cuando alguien más lo hizo. Algo que también es importante es que una vez que tú ya tengas tu visión con claridad o tu concepto, tienes que hacerlo avanzar de forma constante. Es decir, aquí no se trata de una carrera de velocidad, sino de resistencia. Poco a poco, de forma constante, un paso a la vez. Menciona que no hay que dirigirse sobre todo a la realidad actual, es decir, no te enfoques en cómo son las cosas en este momento, sino más bien trata de reforzar esa visión de futuro que tienes. Y esto también lo dicen muchos escritores metafísicos. Si uno quiere que las cosas se materialicen, menciona que un ejercicio es precisamente que tú visualices un resultado inherente de eso que sucedería si se materializara. En pocas palabras, si tú tienes un proyecto, si tú quieres que este proyecto se dé, lo que dicen estos autores es que te imagines un resultado inherente una vez que ese proyecto esté concluido y que lo hagas al mayor nivel de detalle. Esto es simplemente para avivar precisamente pues este concepto de la visión. Algo que también es importante es que el impulso se construye gradualmente. En pocas palabras, pues cada pequeño éxito que nosotros tengamos va a generar fuerza para el siguiente. Por eso el hecho de dividir objetivos en metas muy pequeñas, por decirlo así, funciona. Si nosotros nos acostumbramos a tener pequeñas victorias diariamente, eso va a hacer que nosotros queramos mantener ese momentum o esa sinergia. También menciona que la forma en la cual nosotros abordamos las cosas simples, pues refleja realmente cómo somos en la vida, ¿no? Hay una frase que menciona que lo que hacemos en lo pequeño lo hacemos en lo grande, o como hacemos algo, hacemos todo. Esto es lo mismo, es decir, si nosotros con las cosas pequeñas no le damos la suficiente atención, por decirlo así, pues tampoco va a pasar con las cosas grandes, ¿no? Hay gente que dice que en este momento no lo va a hacer, pero ya cuando llegue el reto fuerte sí lo va a hacer, tampoco va a suceder. En un aspecto, por ejemplo, financiero sucede igual. Si una persona, por ejemplo, no ahorra el 1% de lo que gana porque dice que no le alcanza, créeme que cuando gane 10 veces más que lo que actualmente está ganando, tampoco va a ahorrar ese 1%, simplemente porque tampoco le va a alcanzar. Una vez más, lo que hacemos en lo pequeño lo hacemos en lo grande. Y algo que también vale la pena es que nosotros tendríamos que ver al conflicto o a los problemas como una invitación precisamente a explorar más allá de lo que estamos percibiendo. Por eso dice esta frase: fracasa poco, fracasa pronto, fracasa a menudo y sobre todo hazlo aprendiendo sobre la marcha. Porque esto, en otras palabras, es dirigirnos hacia la mejora continua. Lo dejo hasta ahí, reflexiona en esta información y sobre todo trata de aterrizarlo a tu propia situación. No olvides la enseñanza de este punto número 3, que es actuar, actuar, actuar. Llegamos al cuarto y último punto de este análisis, que dice el arte de terminar. ¿Cómo se sabe definitivamente cuando algo está cocido y listo para sacar del horno? Depende de lo que estés haciendo. Las galletas tienen los bordes dorados,
Los suflés se hinchan. El pan suena hueco al golpearlo. Cada creación tiene su propia fórmula perfecta. Lo mismo ocurre con los proyectos personales. Después de hacerlo el tiempo suficiente, empiezas a tener una idea de cuándo las cosas están totalmente cocinadas. Digamos que tienes una idea para una novela que lleva años gestándose. Vas tomando impulso, capítulo a capítulo, hasta que un día la frase final llega con fuerza. Te sientas, lees las 150 páginas de principio a fin y se te pone la carne de gallina, tanto si se convierte en un bestseller como si se guarda en un cajón. En tu interior algo hace clic. Sí, lo he terminado. Enhorabuena. Otras veces, después de mucho esfuerzo y trabajo, la inspiración se agota. En estos casos, empujar lleva a la frustración y no a la realización. Al dar un paso atrás, admites que, si eres sincero, el guión de la obra de marionetas en las que has estado trabajando ya no tiene sentido. Es hora de seguir adelante. También puedes encontrarte con casos de rendimientos decrecientes, en los que el esfuerzo añadido produce cada vez menos beneficios. Supongamos que por fin has detallado tu plan de negocio y te has centrado en todos los detalles logísticos, pero empiezas a revisar obsesivamente 3 veces los gráficos de Excel, lo que te agota sin mejorar mucho. Dejar de lado los detalles complicados para centrarse en los premios mayores ayuda a mantener el impulso. Ahora bien, sea cual sea el gran premio por el que estás trabajando, es importante medirlo con tu propia vara de medir el éxito. Cumplir los objetivos personales tiene más peso que cumplir los parámetros externos de los demás. Si pensar en 100 ideas para renovar tu casa te ha parecido que valía la pena por sí mismo, hazte con esa victoria y asegúrate de que cada esfuerzo te sirva para desarrollar habilidades para lo que surja después. Puede que tus visiones de renovación se desvanezcan, pero ahora te sientes más preparado para manifestar tus sueños en 3D con herramientas online. Piensa en ganar frente a aprender, no en ganar frente a perder. Fíjate también cuando un área de interés empieza a resultar obsoleta, provocando inquietud y ganas de salir. Todos tenemos ciclos de vida naturales, al igual que ocurre con las estaciones del año. Algunos proyectos se adaptan mejor en momentos diferentes. Presta atención a los ciclos anotando tus sentimientos a lo largo de semanas y meses. ¿Tienes ganas de algo nuevo o tu proyecto te sigue cautivando? No hay una respuesta universal correcta, solo comprobaciones auténticas para entender la evolución de tu relación con tus objetivos clave. A medida que aprendes a emprender y terminar proyectos, desconfía del enemigo que es el perfeccionismo. Es fácil quedarse atascado luchando por una perfección esquiva que no existe. Recuerda la regla del 80-20. El 80% de tus resultados se obtienen con solo el 20% de tus esfuerzos. Así que trabaja para identificar qué 20% de tus esfuerzos están generando esos impresionantes resultados y céntrate en ellos de forma agresiva. Esfuérzate al máximo durante la empinada curva de progreso inicial y a continuación cambia conscientemente de perfeccionista a pragmático. Declara las cosas suficientemente buenas no porque te hayas rendido, sino para conservar energía para el siguiente objetivo que merezca tu atención. Al fin y al cabo, lo mejor de terminar es volver a repetir el proceso con una nueva idea. Y vamos a reforzar y entender un poco más las enseñanzas de este cuarto punto, el cual nos ayuda a entender que el hecho de terminar algo va en función de nuestras, necesidades personales. Por un lado, cuando tú terminas, un proyecto y este resuena contigo, está bien, has terminado porque para ti te hace sentido. Ahora, muchas veces nos confundimos porque empezamos a cumplir cosas que ni siquiera nos hacen sentido. Una cosa importante es cuando la inspiración se agota. Tú ya tienes mucho tiempo trabajando en algo y de pronto, pues ya no conecta contigo o bien ya no está funcionando. Ahí tendrías que entender que si tú sigues forzando eso, prácticamente puede ser un proyecto que tome demasiado tiempo.
Quizás sea bueno hacer una pausa y simplemente empezar con alguna otra cosa. No está mal. El problema radica cuando las personas están forzándose a hacer algo que ya no están disfrutando. O en otras palabras, todavía con mayor claridad, es que esa actividad que están haciendo o ese proyecto ya no fluye de forma natural. Es ahí cuando las cosas empiezan a carecer de sentido y quizás es momento de hacer una pausa y enfocarse en otra cosa. Es válido. Otro aspecto importante es lo que se le conoce como la ley de rendimientos decrecientes. En pocas palabras, tú estás añadiendo esfuerzo y el resultado que obtienes es cada vez menor. Es importante que lo logremos identificar porque cuando esto sucede puede llevarnos muy fácilmente a la frustración. Y una vez más, algo que se supone que deberíamos disfrutar se hace bastante caótico y sobre todo tortuoso. Otro elemento que también afecta enormemente el hecho de terminar las cosas es lo que se le conoce como la ley de rendimientos decrecientes. En pocas palabras, estamos añadiendo cada vez mayor esfuerzo y más energía y estamos generando menores resultados o menores beneficios. Esto sucede cuando nosotros extendemos demasiado muchas veces una actividad y nos perdemos en los detalles. Es mejor hacer una pausa, recuperar fuerza, porque si no lo hacemos, el problema con esta ley es que nos quita precisamente energía para hacer otras actividades que pueden generarnos mayores resultados. Menciona por aquí que sea cual sea, digamos, la recompensa que estamos buscando en función del trabajo que estamos haciendo, lo tenemos que medir, digamos, con nuestro propio criterio, lo que para nosotros represente de alguna manera esta vara del éxito, ¿no? O que nos haga sentido. No se trata simplemente de cumplir expectativas, sino más bien de identificar qué es aquello que nosotros estamos logrando y nos hace sentir bien. Porque al final el éxito es personal. Otro consejo que nos da para no caer en la parálisis es tener ese estado mental donde tendríamos que pensar en ganar frente a aprender y no nada más en ganar frente a perder. No se trata de esta cuestión que si uno gana el otro pierde, sino más bien si nosotros no ganamos por X o Y, tendríamos que ver cuál es la lección implícita que tendríamos que aprender en función de poder ganar la próxima vez. Esto es, una vez más, mejora continua. Y esto nos lleva precisamente a comprender el enemigo principal al momento de terminar, o qué es aquello que impide que nosotros logremos concretar las cosas o concretar lo que iniciamos. Y este enemigo es el perfeccionismo. ¿Y qué es lo que sugiere la autora para hacerle frente? Pues implementar o poner en acción la ley de Pareto, esta ley de 80-20. El 80% de nuestros resultados proceden precisamente del 20% de las acciones, del 20% de los esfuerzos. ¿Cuál sería nuestro trabajo? Identificar de los resultados que nosotros tenemos, cuáles son aquellos que son los más relevantes y sobre estos resultados relevantes identificar cuáles son las actividades que los generan para de esta forma dedicar nuestra energía a estas actividades, no a todo el abanico de cosas que solemos hacer, sino más bien tendríamos que enfocarnos en este concepto de eficacia. Recuerda, al final de uno depende terminar lo que inicia. Lo que sí te digo es que conforme nosotros más nos acostumbremos a concretar cosas, más impulso vamos a tener en función de seguir concretando. Y esto también nos lleva a sentirnos mejor, aumentar este nivel de satisfacción personal y por ende también nuestro sentido de logro y propósito. No olvides la enseñanza de este punto número 4, el arte de terminar. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Para convertir las posibilidades en realidades, debemos ampliar nuestra visión yendo más allá de las limitaciones arraigadas, cambiando conscientemente nuestra mentalidad y actuando antes de sentirnos totalmente preparados. Ejecutar ideas requiere avanzar gradualmente mediante pequeños pasos compuestos, en lugar de buscar el éxito de la noche a la mañana. Saber cuándo un proyecto está completo se consigue con la práctica. Y el éxito a largo plazo viene de darse cuenta de que el esfuerzo constante crea habilidades transferibles para alimentar objetivos futuros. Es hora de hacer realidad
tus sueños. No olvides las enseñanzas de este análisis. No se puede conseguir lo que no se ve. Como acabes depende de cómo empieces. Actúa, actúa, actúa. El arte de terminar. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Make Possibilities Happen. Lo podríamos traducir al español como Hacer que las posibilidades sucedan. Un libro que nos ofrece una hoja de ruta de lo posible a lo real y nos ayuda a entender cómo es que nosotros podemos transformar las ideas en realidad. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál fue el punto o los puntos que más resonaron contigo y sobre todo que vas a llevar a la práctica? Es importante porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y productos. Recuerda que ya se encuentra liberada también la estrategia maestra, entre otros, un programa que estoy seguro que te ayudará enormemente en tu camino a manifestar aquellas cosas que quieres. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo, colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Déjame hacerte una invitación a, si quieres recibir por escrito las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes, por favor, también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puedes beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia. Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo puedes beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial, que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte. Espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte del otro lado. Chao.